Bueno, continuando entonces con este inicio para los programas de los métodos numéricos, pues ya habíamos visto entonces en el video anterior de cómo se obtenía la variable simbólica con la que se iba a estar trabajando las ecuaciones, ¿no? Ahora vamos a entrar a convertir entonces esta cadena de texto en una variable de tipo simbólica. La transformación que se va a utilizar es de string a symbol, y esto se tiene que utilizar a partir de la librería o módulo para el uso de matemáticas simbólicas que se llama SumPy. Aquí, bueno, tenemos lo del que se ejecutó en lo anterior, y aquí vamos a tener entonces esto. ¿Qué es lo que realiza esta librería? Bueno, nosotros podemos tener cualquier variable, o más bien cualquier cadena de texto que por supuesto no tenga espacios, y colocarla entonces aquí dentro de la función, la cual se va a correr de sp.symbol, y convertir entonces esto en una variable de tipo simbólica almacenada en esta variable. ¿Sale? Una vez que se tenga entonces esto, vamos a ejecutarlo. Nosotros podemos pedir que x, si le damos entonces aquí x se va a mostrar entonces como x1. Ahí está. Esta es una forma entonces de mostrar de forma bonita, podría ser, estas variables, ¿no? También, por ejemplo, se podría utilizar así esto y decirle que muestre, por ejemplo, y. Bueno, r, t, y ya ejecuta y muestra aquí la t como una variable de tipo simbólica. Y ahí está, ya lo tenemos entonces ejecutando de esta forma. Y listo. Vale, con eso entonces ya se ha creado una variable de tipo simbólica, y esta ya se puede manejar perfectamente. Ahora lo que se va a hacer es ingresar la ecuación en un formato de cadena de texto. Aquí entonces se le va a poner input y pedirle al usuario que ingrese la ecuación, guardándola entonces en esta variable que se llama equa. Aquí la restricción entonces para que nada más se coloque ecuaciones de alguna manera va a ser extremadamente compleja, puesto que es posible que el usuario ingrese técnicamente cualquier cosa, por lo que entonces se va a confiar en que el usuario aquí va a colocar una cadena de texto que sea una función de tipo simbólica o una ecuación. ¿Qué va a pasar entonces aquí? Por ejemplo, aquí me está pidiendo ingrese la ecuación. Vamos a ver, por ejemplo, y utilizando entonces la notación de Python, por ejemplo, este x sería x al cubo más 2 por x al cuadrado, así, menos x más 5, por ejemplo. Y entonces así ya se deja la ecuación y ya se va a tener almacenada en donde, aquí en equa, en esta, como una cadena de texto. Pero una vez entonces que ya se ha colocado la ecuación, se va a simplificar. ¿Esto qué quiere decir? Que la cadena de texto ingresada va a pasar entonces a ser una variable de tipo SumPy, que es esto de aquí, colocando entonces dentro de la librería SumPy, que nosotros convertimos en SP, o vamos a trabajar en ella, o más bien con ella, con el nombre SP, y le vamos a poner entonces aquí .simplify, y vamos a tener aquí que incluir entonces la ecuación, y lo cambiamos entonces a y, ejecuta, y aquí se muestra entonces nuestra ecuación de forma bonita: x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 5. Este tipo de representación solamente se muestra en la terminal. Si nosotros lo queremos correr desde aquí como un script de Python, muchas veces no se muestra, a pesar de que existe una función dentro de SumPy que se llama prettyprint. Esto no lo muestra de esta manera. Hay que realizar algunas otras cosas para que lo muestre, pero bueno, vamos a seguir trabajando con este tipo de ecuaciones, pero sabemos entonces que ya está moviéndose de manera correcta. Ahora hay que mostrar entonces los datos ingresados, que era lo que yo estaba mencionando. Se puede mostrar la función de forma bonita y crear la etiqueta del eje y como una variable. Bueno, esto lo vamos a crear posteriormente, y aquí entonces con el print se va a mostrar la ecuación
no tan bonita como esta, que sin embargo, como les mencionaba, si se coloca aquí, muchas veces no se muestra como tal. Bueno, ni modo. Entonces se crea la etiqueta del eje. Aquí, estas cosas de aquí, o esto, vamos a ir colocando entonces las etiquetas para la graficación. La gráfica se puede crear utilizando la función plotting.plot que viene dentro de Simplify, pero muchas veces esta no se muestra tan bien. Por tanto, bueno, el ejemplo aquí estaría entonces colocando esto, poniendo aquí, eliminamos y ponemos entonces aquí está. Se ve bien entonces aquí la ecuación, pero muchas veces cuando los intervalos que se están buscando no son, o los intervalos que vamos a estar requiriendo para esta ecuación no son estos, entonces se va a tener que utilizar esta siguiente forma, ¿sale? Y aquí muchísimo ojo con lo que está pasando con esto. Bueno, esto lo revisaremos aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces es crear un intervalo de graficación utilizando la librería NumPy con la función arrange, que va a ir entonces desde un valor mínimo a un valor máximo utilizando pasos de punto 1. Esto ya lo había mencionado también en otro video. Y se va a generar una lista con las evaluaciones de la función, generando esto de aquí. Esta es una de las cosas que más podría ser a veces en un inicio de las más difíciles de entender de Python, pero que son de las más poderosas. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, aquí vamos a realizar vamos a revisar entonces punto a punto qué es lo que está haciendo. Y ya sabemos entonces que se trata de una variable simplificada, ¿no? Es la que contiene entonces nuestra ecuación como tal, esta de aquí. Entonces le vamos a poner subs. Dentro de esta misma variable va a tener la función subs, que va a sustituir entonces de la variable simbólica x que nosotros colocamos aquí arriba, aquí, y convertimos entonces en una variable simbólica. Vamos a sustituir este valor de TMP. ¿Sale? El valor de TMP en este punto no existe como tal, pero vamos a colocarlo aquí. ¿Sale? Esto es lo mismo que colocar un número. Va a ser casi exactamente lo mismo que colocar un número, y posteriormente entonces vamos a utilizar otro punto porque vamos a llamar la función evalf para hacer entonces que esto se evalúe. Se realice la sustitución, se evalúe y finalmente vamos a asegurar que todo esto sea una variable de tipo flotante, o sea, el número que nos regrese sea flotante. ¿Sale? Entonces, esto de aquí se va a ejecutar para cuando la variable TMP, esta misma que está aquí, se encuentre dentro de x1, que es x1, este intervalo que se fue generando acá. O sea, vamos a ponerlo aquí, estos datos, todos estos datos que tenemos aquí. No sé si en x1 se ve mucho mejor, estos de aquí, este vector que se generó aquí. ¿Sale? Y entonces es colocar este for y se va a evaluar directamente aquí y se coloca todo dentro de unos corchetes para asegurar que sea una lista. Esto es muy similar a generar con estas tres líneas esto mismo, pero ya viene condensado. Finalmente, este y1 y x1 van a ser variables de tipo NumPy o números. Bueno, vamos a ejecutar esto. Hoy dice que no se puede ejecutar entonces la expresión a un flotante. Bueno, quizá tenga ahí algunos detalles. Vamos a ejecutar todo el programa. Ingresamos la variable. Vamos a ponerle ahora x. Habíamos dicho que la ecuación era x cúbica. A lo mejor se movió, más 2x cuadrada más, 2 por x al cuadrado menos x más 5. Ahí está. Entonces ya ejecutó todo esto. Esto quizá a lo mejor me faltó ejecutar alguna función adicional, pero se realiza entonces todo esto y finalmente, una vez que se tiene x1 y y1, que son los que se tienen aquí, que ya lo convirtió entonces en una lista,
se puede graficar con el matplotlib, que también ya hay un video acerca de ello, que es plt.plot. Se va a tener entonces aquí el eje X, el eje Y. Se va a poner entonces la etiqueta, por ejemplo aquí una C, la etiqueta que se generó acá arriba, que era F de X, que realmente, bueno, deberíamos de poner aquí una X para que se vea bien, y ya después entonces se va a cuadricular y mostrar la gráfica, ¿vale? Entonces así es como va a funcionar esta parte, para que ya podemos entrar entonces a utilizar nuestro método numérico, el primer método numérico a observar, que es el método de bisección. Que bueno, entonces aquí están esos videos también adicionales, pero se observarán entonces posteriormente. Vale, pues hasta aquí este video, para que quede corto y no quede horriblemente aburrido, y esperando que haya quedado todo perfectamente explicado. Adiós. Bye.